Hay una novela en inglés que comienza con estas palabras: era la mejor de las épocas, era la peor de las épocas. Y el matrimonio es como una novela, o mejor dicho, es como un drama. Y como en todos los dramas hay roles para aprender. Uno no puede solamente entrar en un drama y decir, pues esto va a ser mi rol. Yo voy a hacer esto, son las palabras que voy a decir y todo eso. Hay que ser parte del drama que está. Y el que ha escrito este drama es Dios. Entonces, por esto nosotros llegamos a aprender de este drama del matrimonio, como Dios ha escrito, para desplegar la historia de su redención y su amor en Cristo. ¿Cómo aprendemos a representar los roles que nos ha sido dados? Y es por medio de las palabras que Cristo Jesús dio por medio de sus apóstoles, sus representantes. Vamos a leer ahora de Efesios 5, de nuevo, pero comenzando ahora con los versículos 21 a 33. Y con esto vamos a ver que hay la autoridad de Dios por medio de Cristo, en primer lugar, y segundo, vamos a ver que hay la autoridad de Dios para las esposas, y tercero, vamos a ver la autoridad de Dios para los esposos. Entonces hay este orden que Dios nos ha dado para el drama del matrimonio. Y nosotros debemos aprender cómo es el rol de cada uno en el matrimonio. Y hasta que vamos a ver después de esto, el rol de los padres con los hijos. Entonces, con esto vamos a leer de Efesios 5, 21 a 33. Y con esto, pues, vamos a tener el pastor Jorge Molina leer esto para nosotros. De la palabra de Dios, escuchemos que realmente tenemos esta palabra de Cristo por medio de su apóstol Pablo. Escuchando ahora la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el nombre de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Gracias, oh Señor, por el matrimonio. Ayúdanos, oh Señor, a entender cómo funciona el matrimonio y que nuestros matrimonios muestren esta relación entre Cristo Jesús y su iglesia. Que nuestros matrimonios aquí sean matrimonios para tu gloria y para mostrar el Evangelio de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo es que uno debe aprender el rol de uno en este drama? Pues algunos quieren así aprender esto de la sociedad, de la democracia. ¿Cómo es que todos quieren hacerlo? ¿Cómo es que piensan los hombres, por ejemplo? Y si ellos van a decidir cómo hacerlo, de pronto, pues, ellos quieren, pues, algo muy distinto de lo que Dios tiene realmente. Y los políticos, ellos quieren hacerlo en esta forma y otra forma. Pero Dios es quien inventó, creó el matrimonio. Y por esto nosotros debemos aprender de Él cómo es el estándar que debemos aprender nuestros roles en este drama. Entonces, en esto es importante comenzar con la autoridad de Dios para nosotros. Y podemos ver en esos versículos 21, por ejemplo, dice, es por reverencia de Cristo. La autoridad de Dios, reverencia por Cristo. El versículo 22 dice, como al Señor. Hay algo de esto de autoridad de arriba, de Dios. O el versículo 24, ¿cómo es que dice? Como la iglesia se somete a Cristo. No es como piensa la mayoría, o no es como los políticos o digamos los abogados, ellos de pronto tienen mucha política. Pero es Dios. No podemos hacer el matrimonio a solas. Dios ha creado un mundo donde cosas y personas opuestas se atraen. Y tenemos algo del diseño de Dios en todo esto. Y nosotros debemos ver que el matrimonio no es un producto de pura casualidad y el tiempo como quieren decirnos según la filosofía de la supervivencia del más fuerte. ¿Qué roles habría en el matrimonio? Y realmente hay algo interesante como los hombres casi siempre, si uno puede ver la historia, ellos quieren un diseño según su propia manera de pensar, cómo es su vida, cómo ellos quieren vivir. Interesante, hay un famoso filósofo en inglés que se llama Aldous Huxley. Y él emitió en uno de sus libros con estas palabras que su manera de pensar en el matrimonio es según su manera de vivir. Escuchen estas palabras de este filósofo. Él dice, yo quise creer en la idea darwiniana. Escogí creerla no porque creo que la soportaba la gran evidencia, ni porque creo que tiene autoridad para dar interpretación a mis orígenes, sino porque me libró de la necesidad de encontrar un significado. Me libró, escuchen bien, porque él creía en esto. Me libró para seguir mis propias pasiones eróticas. Libertad, o mejor dicho, libertinaje. Vivir según mis propias pasiones eróticas. El matrimonio
tiene como base la autoridad de Dios mismo. De Él aprendemos cómo debe funcionar. Según el versículo 21 del capítulo 5, debemos someternos unos a otros. ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. Aquí nos abordaremos el problema básico de este mundo quebrantado en que vivimos, la pérdida del respeto y la reverencia hacia la autoridad. Y quizás una palabra a los padres de familia en este punto. Si no enseña ahora a sus chicos, sus niños, sus hijos, respetar la autoridad, y son cosas muy pequeñas, por ejemplo, así con los más chicos, pues ya debe comenzar a enseñarles a tener respeto a la autoridad de Dios y las autoridades que están encima de ellos. Son cosas chiquitas que uno comienza a enseñarles, pues algo que ellos reciben, ellos deben decir gracias. Enseñarles. Respetar las otras personas que tienen autoridad. Y por supuesto, esto comienza con los padres mismos. Pero también esto extiende a todos que tienen autoridad sobre ellos. Nosotros ya vivimos en una cultura que no quiere respetar la autoridad. Y nosotros debemos enseñar cómo es este asunto. Dios nos ha dado nuestros roles como maridos y esposas. Dios mismo nos ha dado esta autoridad y cómo debemos vivir en el matrimonio y cómo debemos vivir como padres. Y si no estamos enseñando a nuestros hijos esto, y si no estamos viviendo esto, pues ellos no van a aprenderlo de la cultura, de la democracia, del colegio, donde ya no tienen respeto realmente por la enseñanza de Dios. En segundo lugar, comenzamos ahora, en este momento, quizás siempre que las mujeres dicen, un momento, no es posible someterme en este matrimonio mío. El versículo 22 dice, esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. ¿Cómo es posible? Para muchos, pues, es una puñalada, la tarea máxima e imposible. ¿Cómo es que dicen? No conoce a mi marido. Y así yo quiero aclarar este asunto con unas declaraciones negativas. Muchas veces hay bastante poder en la enseñanza, o mejor dicho, lo negativo. Nos ayuda a entender lo positivo. Es como si uno va a enseñar lo que es una vaca, pues uno puede hablar de esto, una vaca así, todo esto, pero a veces ayuda bastante decir que una vaca no es un caballo. Pues uno puede tener en la mente que pues hay cosas semejantes entre un caballo y una vaca. Pero una vez que entiende que no es un caballo, ayuda bastante a entender lo que es una vaca. Y en esto es muy importante, especialmente en nuestra cultura. Y no es una cultura solamente latina, es una cultura realmente que en todas partes hay el asunto que hombres que tratan de tomar ventaja, dominar a su mujer. Yo encuentro que las declaraciones negativas nos ayudan a entender las positivas. Entonces, primeramente, esposas, entienden bien, no eres una esclava, una serviente del esposo, ni criada o muchacha de la casa. No es así. Pero como cristiana,
¿Eres una sirvienta o serva de Cristo Jesús? Él te ha comprado con su sangre. Pertenece a Cristo. Esposa, esta sumisión al esposo no es una sumisión absoluta. Y quiero que sea bien claro que no incluye someterse o someterte ni a hacer el pecado ni a la violencia. Tu único dueño absoluto es Cristo. No hay ningún hombre que es dueño de una mujer. Solamente Cristo es el Señor. Pues en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, comenzando con el versículo 17, nos dice que en una versión moderna, ya que invocamos como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, debemos vivir con temor reverente mientras somos peregrinos en este mundo. Como bien sabemos, fuimos rescatados de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. El precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de nosotros. Por medio de Él creemos en Dios, quien lo resucitó y glorificó, de modo que nuestra fe y esperanza están puestas en Dios, no en nosotros mismos, ni tampoco en el marido. Es en Cristo. Ahora lo positivo. La base de la sumisión, ¿cómo funciona? Lo haces como serviente de Cristo. Sí, esposa, tu amor a Cristo te motiva, te empuja a mostrar sumisión a tu esposo por reverencia a Cristo. Esto sí es primordial. Y hay un punto en esto que a veces nosotros queremos pasar encima. Pero la Biblia nos enseña que es según el orden de la creación. Sí, esposa, Dios creó primero a Adán. Los dos fueron creados iguales a la imagen de Dios, recuerden. Hombre y mujer, pero Dios hizo a la mujer del hombre para completarlo. En un sentido podemos decir que el hombre es incompleto sin su mujer, para ser una sola carne. En el principio Dios creó a Eva para completarlo a Adán. De esta forma estos dos llegaron a ser un solo ser. Ella lo complementaba en todo sentido. Y realmente es importante hacer énfasis que esto no es la opinión de un grupo de hombres, es la palabra de Dios y la autoridad de Cristo Jesús. Muchos hoy día creen que la mujer no es superior al hombre. Yo les digo que Eva sí fue creada para ser superior a su marido. ¿Cómo es? En ser mujer. Esposa. Este es su rol sagrado de Dios, bajo Dios en el matrimonio. Es algo que Dios ha ordenado.
¿Cómo lo haces? ¿Cómo es posible? Es bonito ver el diseño, el gran plan de Dios, pero practicarlo diariamente es difícil, porque es casado con un hombre pecador todavía, y él está luchando. Y si él es creyente, pues él está así cambiándose por el Espíritu de Dios. Y yo sí sé que solo se puede hacer por amor a Cristo, entendiendo la relación entre Cristo y la iglesia. Sí, esposas, ustedes tienen el privilegio de demostrar al mundo el dibujo de Cristo con su iglesia, su novia. ¿Puede ser esto en algún sentido un rol de interioridad? No, la iglesia sí es la más bonita. Es esto que Cristo sí tiene como tan especial que Él dio su vida por su iglesia y cuida su iglesia, ama su iglesia. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 3, tenemos estas palabras de Pablo. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Sí, esposas, aun dentro de la Trinidad. Escucha bien, dentro de la Trinidad misma, el Padre tiene un rol de autoridad o liderazgo, podemos decir, con respecto al Hijo, pero sabemos que son iguales en deidad y en todos sus atributos. El apóstol Pablo aplica este principio a la relación entre esposos en el matrimonio. ¿Hay igualdad? Sí, pero roles distintos. Así vemos que la sumisión no implica la interioridad. Esposas, los papeles y el estilo de su matrimonio pertenece a Cristo y en Él se transforman. Es algo bello ver este rol y participar en este cuadro de Cristo y su iglesia, su novia. Dos roles distintos, dos roles juntos, una sola carne. Ahora el tercer punto, ya vamos rápido, ya estamos llegando, y entonces la autoridad de Dios para maridos. ¿Cómo es? Los versículos 25 a 33, esposos aman a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Radiante, me gusta esta palabra. Sin mancha, ni arruga, ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es el misterio profundo. Pablo dice, yo me refiero a Cristo y a su iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también
a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. ¿Cómo funciona eso? Ya tenemos el cuadro, dos roles juntos pero distintos, hombre y mujer iguales en la imagen, según la imagen de Dios, pero tienen distintos roles en este drama del matrimonio. Como casi todo, es más fácil decir que hacer los maridos deben guiar a sus esposas con el amor de Cristo, que sabemos del amor de Cristo era un amor de ¿qué? ¿Recuerden? Un amor de sacrificio, dar su vida por ella. De sí mismo, él debe dar por la iglesia, por su novia, su pueblo. Hay sermones fascinantes del doctor Martin Lloyd-Jones, el gran predicador de Londres, de la capilla de Westminster allá en Londres. Él tomó esta iglesia después de una carrera realmente como médico, y después de unos 12 años allá en Gales predicando, Dios le dio así a esta iglesia un avivamiento de muchas conversiones cuando él estaba predicando después de su carrera como médico. Y fue algo extraordinario lo que pasó allá en Gales con el ministerio del doctor Martin Lloyd-Jones. Y después él llegó a ser pastor allá en Londres con G. Campbell Morgan en el año 1938, y ya él era el predicador, pastor de la iglesia durante estos años de las bombas así sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial, y un hombre predicando la palabra así. Y después de esto, pues él tenía un ministerio bastante grande allá en Inglaterra, donde hay menos de 5% del pueblo que asiste a cualquier iglesia. Los viernes, él tenía un estudio por 13 años sobre el libro de Romanos. Y él, después de 13 años, llegó al capítulo 13. Y había como 2,000 personas cada viernes en la noche. Sin grandes coros, así canciones y cosas, todo la palabra de Dios, exponiendo esta palabra. Es algo que es difícil explicar realmente, cómo Dios usó a este hombre como mentor de hombres como J.E. Packer, o otros como John Stott, y otros así, allá como Ian Murray, otros. Y él tenía una exposición y sermones fascinantes sobre Efesios y este pasaje. Y yo quiero que ustedes escuchen su descripción de lo que él había observado en una visita que él tenía en los Estados Unidos. Una crítica de la cultura de los Estados Unidos en esa época, de los años de como el año 60, algo así. Escuchen estas palabras interesantes. Él dice, allí tienes lo que se puede llamar una sociedad matriarcal, donde el hombre se considera más y más como solo la persona indicada para proveer los dólares, el que lleva el dinero necesario al hogar. La mujer, la madre, es la persona culta, la cabeza del hogar, y los hijos le recurren a ella. Esta perspectiva falsa y no bíblica del hombre y la mujer, el padre y la madre, lleva a esa sociedad matriarcal que es muy peligrosa. El resultado, por supuesto, es el aumento de crímenes y todos los problemas horribles de la sociedad,
con los cuales ellos se están enfrentando en su país. Además, con esta crítica de los Estados Unidos, por cuanto ellos influencian todos los demás países del mundo a través de sus películas y en una variedad de otras maneras, esta actitud se está extendiendo al mundo entero. La sociedad matriarcal con la mujer como la cabeza y el centro del hogar es un rechazo de la enseñanza bíblica. Pues yo no soy experto en la cultura de Argentina. Seguramente algunos de ustedes son. Pero yo sé de la fama del machismo. Pero creo que hay muchos hombres que no son líderes bíblicos en sus hogares. Hay gran necesidad de hombres como líderes en sus hogares con este amor de Cristo, con este, liderazgo de sacrificio en sus hogares. ¿Por qué tenemos el machismo? Pues muchas veces porque no es un liderazgo con el Evangelio, con el amor de Cristo. ¿Qué ha sido su causa en todo esto? Creo que lo que ha pasado en muchos hogares ahora es una reacción así con este asunto del machismo que no es correcto y ya con hombres pasivos. Yo les digo que el hombre pasivo pues es la plaga de nuestras familias y nuestras iglesias. En mi opinión, y he pensado mucho en esto, escúchame bien, en mi opinión el hombre pasivo es un cobarde que no tiene la llenura del Espíritu Santo. Sí, señores, el hombre pasivo es un flojo que no tiene el coraje de guiar a su familia, sino que la deja andar por sí misma. O mejor dicho, le permite otra guía, no la suya propia. Creo que es importante hablar de este tema, porque hay, como es el péndulo, que va por aquí, entonces una reacción por otro lado. La Biblia nos enseña de un liderazgo de amor, el hombre, los maridos deben tener en el hogar. Y así, si ha pasado años con el machismo, ya viene a ser el hombre pasivo. Pero hay la enseñanza del Evangelio, que nosotros como maridos debemos mostrar este sacrificio por nuestro hogar, por nuestra esposa, este amor de Cristo. Y todos, aun los mejores, hemos fallado en esto. Debemos mostrar este amor de Cristo de sacrificio y amor verdadero. Pues hablo con fuerza y convicción de este tema. Palabras así como cobarde, o flojo, o falta de coraje, son palabras fuertes, pero yo creo que es la verdad. Y hablo, con fuerza y convicción. Les puede parecer la manera fácil de llevar la familia, dejarlo por su propio camino. Pero también tenemos el asunto de que el caso de una esposa que quiere mandar y no se calla. No por nada dice Proverbios 21:9, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer que busca pleitos. Y el versículo 19 de Proverbios 21 dice, más vale habitar en el desierto que con una esposa que se
se queja y busca pleitos. Vuelvo a hablar a las mujeres entonces. Si tú eres la esposa de un hombre pasivo, ausente, que se caracteriza por su inexistencia, puede ser que esté intentando escaparse de ti y tu espíritu crítico. ¿Qué dice Proverbios 19:13? Así, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera constante. ¿Alguien agrada la gotera constante? Nosotros tenemos allá en el baño, pues pues está en la pared el asunto que está goteando así, constante. Y por esto, pues, y está perdiendo agua. Y cuando estoy allá me molesta. Y creo que puedo oírlo en la noche. Y es como, Por supuesto, nadie le agrada esto. Llega a ser como una tortura. Sí, tortura. Hombres, ¿cómo es el liderazgo que nuestras familias necesitan? Esposos y esposas, todos necesitamos la autoridad de Dios sobre nuestros matrimonios. Hay una sumisión mutua y hay el lugar donde uno puede decir, pues vamos a comenzar de nuevo. No con todo del pasado, sino en Cristo y su amor y este cuadro de Cristo y su iglesia. Vamos a comenzar de nuevo. Arrepentirnos de lo que hemos hecho, quizás no solamente lo que hemos hecho malo, sino también lo que creemos que hemos cumplido con esto. Sí, muy bien. Debes reconocer lo que yo he hecho. Déjalo. A veces tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho bien, porque hemos hecho esto con orgullo. Miri, tiene que reconocer esto. Déjalo. Deben ser una sola carne en Cristo Jesús. Dios nos habla hoy de la autoridad de Cristo. Es para esposas y esposos todos. Hay una oración con la cual que yo quiero terminar de un predicador reformado. La oración del doctor Joel Nader Hood, holandés, de la iglesia reformada. Él tiene esta oración. Señor Jesús, gracias que como cabeza de la iglesia tú nos has amado lo suficiente como para morir por nosotros. Llévanos a ser puros y santos. Ayúdanos a los maridos imperfectos, aunque somos, a tomar la iniciativa, amar y guiar con sacrificio por nuestras esposas y familias, como tú nos has hecho por nosotros. Ayuda a las esposas a someterse a sus maridos como tú, iglesia, se somete a ti. No de mala gana, ni por miedo, sino con respeto y gozo. Padre Dios, perdona nuestros muchos pecados contra tu diseño magnífico para el matrimonio. Y
y renuévanos como maridos y esposas a difundir el asombro de nuestra relación con Cristo, nuestra cabeza, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Tu presencia, la presencia del Espíritu Santo necesitamos en el matrimonio. Su poder, el progreso de su obra. Cree que Dios está haciendo en esta bella congregación de Dios. Tu pacto en Cristo, de andar con este amor, los unos con los otros. No solamente maridos, sino así los jóvenes como los más maduros. Tenemos que andar con este amor. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por la paz, shalom, que tenemos en Cristo Jesús. Y es nuestra oración, nuestra pasión, que este amor, las palabras de Cristo, lleguen a todo corazón aquí presente esta mañana, para tu gloria y para el bienestar de tu iglesia. En el nombre de Cristo.